todos hemos oído hablar del Evangelio de Cristo. ¿Cómo nos acercamos a una persona para predicarle el Evangelio de Cristo? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? ¿Nos hemos preguntado qué es el Evangelio de Cristo? A veces nosotros que estamos caminando en estas labores del cristianismo, sabemos lo que es el Evangelio de Cristo, pero a veces toca volver a comenzar o volver a los inicios de lo que significa el verdadero Evangelio de Cristo. Cuando le vamos a predicar el Evangelio a una persona, ¿de qué le hablamos? A veces comenzamos hablando de nuestro testimonio, y vaya que es bueno a veces también hablar de nuestro testimonio, pero el mayor objetivo de predicar el Evangelio es el testimonio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Morir en nuestro lugar, amén. Morir en nuestro lugar porque estábamos condenados a la muerte eterna, pero eso Cristo hizo Dios a través de su sabiduría y su inmenso amor, de entregar a su Hijo Jesucristo, porque Él ya había establecido una ley. ¿Cuál era la ley? Que todos hemos pecado y estamos destituidos del reino de los cielos. Y el Evangelio es eso, unas buenas nuevas, que a pesar que hay una sentencia condenatoria para nosotros, hay una dádiva, una salida, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por el cual nosotros podemos ser salvos. Entonces, la buena noticia tiene una connotación espiritual, que consiste en el ofrecimiento que Dios hace de restaurar la relación con nosotros a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, el perdón de pecado, la salvación y vida eterna solamente a través de Jesucristo. Los invito a que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Este podríamos decir que es el centro del Evangelio, aunque muchos dicen que Juan 3:16, el amor que habla sobre el amor de Dios, es el centro. Correcto, es que toda la Biblia habla de Dios, pero particularmente vamos a centrarnos en 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Aquí está el objetivo del Evangelio de Cristo. ¿Para qué sirve el Evangelio de Cristo? ¿Qué dice? Amén, ¿ya lo tienen todos? Amén. Si nos podemos poner en pie en reverencia a la palabra, sería mucho mejor para el Señor. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pueden sentarse, hermano. Estamos dando gloria a Dios por su palabra. Entonces vemos aquí el centro del Evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió para hacernos ricos, ni para sanarnos una enfermedad. Bueno, aunque enfermedad es física, pero sí la enfermedad más grave que azota a toda la humanidad, que es la lepra del pecado. Para eso Cristo murió. Nos hace libres de nuestra vana manera de vivir, nos limpia nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir, y nos hace aptos de llegar a la presencia del Señor. Entonces, nosotros debemos contar ese testimonio. El verdadero evangelio es eso, contar el testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros, no de en términos generales. Pero tenemos que predicarlo con valentía, porque a veces nos da miedo, a veces nos da pereza, nos da miedo, no queremos hacer las cosas. Y la Biblia nos dice que Dios nos ha dado espíritu de amor, de dominio propio, ¿sí? Para que podamos seguir adelante, porque no es fácil. Cuando uno está comenzando en el Evangelio, predicar el Evangelio sabiendo que nos van a rechazar o que nos van a tratar de tumbar nuestras ideas, no es fácil. Eso me hace acordar una vez una niña que un profesor, eso es muy prepotente, se le acercó a la niña en su plena casa y le dice: ¿tú crees en la Biblia? ¿Tú crees que la Biblia es verdadera? Sí, yo creo en la Biblia que es verdadera. Explícame una cosa, ¿cómo un pez grande se puede tragar un hombre si el pez más grande que conocemos es la ballena y por su tráquea no puede pasar un hombre? Y Anita se lo queda viendo y dice: bueno, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Ahora, si la Biblia dijera que el hombre se tragó el pez, yo también lo creo. Entonces, eso tenemos que partir nosotros. Si la Biblia nos dice que nos da espíritu de valentía, creamos lo que nos lo da. Dios nos lo da y no nos atemoricemos de predicar el Evangelio. Aunque nos vayan a rechazar. Pero no vamos con esa consigna que nos van a rechazar, sino que van a aceptarlo, porque nosotros sembramos las semillas. Nosotros somos como unos sembradores que no sabemos cuál es el terreno bueno, cuáles son las personas que se van a salvar. Nosotros nos toca predicar y las personas se van a salvar es por la locura de la predicación, porque a pesar que nosotros no sabemos quién se va a salvar, tenemos que llevar esa buena semilla, que en su tiempo dará su resultado, como decía el apóstol Pablo, era: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Usted no sabe si está sembrando o está regando, o sea, está dándole alimento a esa concepción que la persona tiene.
Pero no nos desanimemos porque veamos que la persona tiene alguna desviación sexual o porque la persona tiene una convicción atea, cualquier cosa. Siempre predique la palabra, no importa, usted no está pendiente de los resultados porque de eso se encarga el Señor. Nuestra misión es predicar en tiempo y fuera de tiempo, sin mirar a quién. Otra cosa que tenemos que tener pendiente es que el Evangelio refleja el poder de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero la buena noticia del Evangelio también tiene una connotación que en lo terrenal, que puede tener algún resultado del que nosotros esperemos, pero ese no es el objetivo del Evangelio, un resultado terrenal, como por lo menos unas bendiciones terrenales, que unas personas quieren conseguir trabajo, o algunas personas quieren conseguir sanidad física. Ese no es el objetivo. Por eso Jesucristo dijo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. O sea que el objetivo de la palabra de Dios tiene unas connotaciones espirituales. Las demás vienen por añadidura. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros buscamos las añadiduras y no el objetivo, que es la bendición espiritual, muchas veces no la vamos a recibir. Pero no la recibimos porque Dios no nos las dé, sino porque no las vemos. Porque a veces estamos pidiendo cosas y las queremos que Dios las haga de una forma, pero Dios responde todas las oraciones, pero no las responde como nosotros queremos, sino en su tiempo, en su medida y de acuerdo a sus planes. Acuérdense que Dios es un Dios de propósito, y el propósito de Dios es la salvación del alma, antes que todo. Él no tiene plan B, plan C, plan D, como nosotros tenemos, ¿verdad? Que si me falla una cosa, hago otra cosa. Todo. El plan de Dios es uno solo, es la salvación del alma. Y Dios puede usar inclusive una enfermedad o una calamidad doméstica para trabajar con nosotros, para trabajar con cada uno de nosotros. Así que no nos desanimemos porque Dios no nos responde a nuestra manera las oraciones. Dios responde, pero muchas veces nos responde de otra manera. Cuando nosotros pedimos paciencia, Dios nos va a dar paciencia o nos va a dar problemas para que aprendamos a tener paciencia. Nos va a dar problemas, situaciones conflictivas, para que aprendamos a confiar en Él. Y eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a confiar de Él. Porque todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Como decía Job, ¿verdad? Tenemos que darle gracias a Dios por las cosas buenas y por las malas no. Aunque Dios nunca hace cosas malas para nosotros. Son cosas malas que se presentan en nuestra vida en el corto plazo y que nosotros las vemos como malas, pero que al final son para bien. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, así sea una enfermedad, una calamidad, lo que sea, siempre es para nuestro bien. Si vamos nosotros con ese propósito o esa visión, estaremos siempre agradecidos, no importa por la situación por la que estemos pasando. Siempre le daremos gracias a Dios, no importando la situación por la que estamos. Y ese es el mejor método, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer para vivir una vida contenta. Una de las calamidades más grandes que puede pasar un ser humano es cuando la muerte de un familiar. Ante la muerte de un familiar, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias a Dios por el tiempo que Dios nos permitió gozar de esa persona, gozar de la compañía de esa persona. Ese es el mejor método para curar nuestro dolor. Y es dable que tengamos un dolor con la pérdida de un familiar, un ser querido, y eso tarde o temprano lo vamos a enfrentar. Tenemos que estar apercibidos, pero siempre con corazón agradecido pues, superaremos el dolor. Así que seamos siempre agradecidos, no importando la situación por la que estemos pasando. Por eso la palabra de Dios nos dice, da gracias por todo. Y eso es difícil. En situación calamitosa, da gracias. Tenemos que dar gracias a Dios por todo. Y algo importante con lo que sucede con el Evangelio de Cristo, que no tenemos que cumplir la ley ceremonial para que Dios nos perdone, que tengo que hacer esto para que Dios me perdone, que tengo que hacer obras para que Dios me perdone, tengo que hacer cosas buenas para que Dios me perdone. No, ya Cristo murió en la cruz del Calvario. La ley ceremonial, porque tenemos que dividir, primero tenemos que hablar de algo, tenemos que dividir la ley en dos grupos. Hay una ley ceremonial y hay una ley moral. La ley moral la tenemos que cumplir nosotros, los 10 mandamientos. Ok, nuestro Señor Jesucristo lo resumió en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley moral de Dios. Pero la ley sacrificial ya Cristo la cumplió. Cristo murió por nosotros. No tenemos que hacer nada para que Dios nos perdone. No tenemos que hacer nada para obtener la salvación. Ahora, si no tenemos que hacer nada por ganar la salvación, ¿será que si yo hago alguna obra mala pierdo la salvación? Eso es una discusión teológica que siempre ha sucedido, que la salvación se pierde, otros dicen que no se pierde, en fin, son discusiones que no vamos a entrar en este momento. Pero lo que sí es cierto es que usted ni yo podemos hacer nada para ganar la salvación. Ahora pregúntese, ¿será que usted pierde la salvación por alguna obra mala que usted hizo? ¿Será que hay que complementar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Bueno,
Entonces, lo que es claro que la ley ceremonial no la tenemos que cumplir, pero la ley moral sí. Pero no cumplimos la ley moral para ser salvos, sino que cumplimos la ley moral porque somos salvos. Demuestra nuestra calidad de salvos, demuestra nuestra calidad de hijos de Dios cuando cumplimos la ley moral. Ya no tenemos que cumplir la ley ceremonial para ser salvos, sino que cumplimos la ley moral porque somos salvos. Porque somos salvos, amo a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. En 1 Pedro 2:24 voy a leer para ustedes, dice, quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que nosotros no tenemos que hacer nada para obtener la salvación, y ese es el verdadero evangelio de Cristo, y el que tenemos que tener en cuenta. Y si nosotros conocemos el verdadero evangelio de Cristo, podemos identificar cuáles son los falsos. Si nosotros identificamos que el verdadero evangelio de Cristo me muestra que a Cristo, que Él vino como hombre y como Dios, y que siempre tuvo las dos naturalezas, y siempre su voluntad también fue terrenal, Él sufrió como hombre cuando iba a la cruz del Calvario. Él dice la palabra de Dios que botó su sudor, eran como gotas de sangre, o sea que Él sufrió en carne propia el ir a la cruz del Calvario, pero Él dominó su voluntad a cumplir la voluntad del Padre. Si nosotros tenemos en cuenta eso, podemos entender el propósito de Dios, que es la salvación, y que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. No tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos. Y la pregunta es, si yo hago una mala obra, ¿pierdo la salvación? ¿Con cuántas malas obras pierdo la salvación? Entonces, el Evangelio de Cristo también me refleja, por un lado, una buena noticia. Cristo murió por mí. Cristo murió por mis pecados, me da la salvación, me da la oportunidad de acercarme al trono celestial. Pero por otro lado me muestra una mala noticia, la mala noticia es que antes estaba yo condenado, estábamos condenados a la muerte eterna. La mala noticia es que estábamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque vivíamos sometidos a los delitos y pecados. Todo lo que nuestro corazón nos decía lo hacíamos, salíamos corriendo a hacerlo. Ahora nuestro corazón está vivo. Nuestra carne está viva, nos vienen pensamientos pecaminosos, pero los dominamos con la obediencia a la palabra. Siempre los pensamientos pecaminosos, por muchos años que tengamos el cristianismo, ellos no se van a ir, ellos están ahí. El pecado está ahí adormecido. Si nosotros lo alimentamos, pues terminaremos haciendo. Pero si sometemos nuestro deseo a los deseos de nuestro Dios Padre Celestial a través de la obediencia a la palabra, pues salíamos airosos. Y aquí está la gran pregunta del millón. ¿Cómo podemos obedecer los mandamientos de Dios si no estudiamos su palabra? Por eso el objetivo para los que no la leen, yo sé que aquí muchos leen la palabra de Dios, para los que no la leen, los incito, los animo a que por lo menos lean media hora al día la palabra de Dios. Porque ¿cómo podemos obedecer la palabra de Dios si no la leemos? Cuando se presentan situaciones calamitosas, situaciones que son conflictivas, situaciones que llaman grises, que no parecen ni malas ni buenas, pero que lo podríamos hacer, el único que nos da la guía a nuestro caminar es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en los Salmos, lámpara a mis pies es tu palabra. Ella es la que nos ilumina realmente si las cosas que hacemos son buenas o son malas. Porque hay muchas cosas que son grises, que aparentan ser buenas o ser malas, pero la palabra de Dios es la que nos los muestra. Pero también el Evangelio nos revela que cuando nosotros pecamos, sí, porque nosotros pecamos. El cristiano que diga que nunca peca, pues es mentiroso. Dice, ¿sí? Todos pecamos. Simplemente no practicamos el pecado, que es diferente. O sea, no nos preparamos a pecar, ni mucho menos. Sino que ocasionalmente, en un momento de rabia, podemos pecar, ¿sí? Y es dable. Pero es mejor que no lo hagamos. Pero si hemos pecado, dice la palabra de Dios, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Pero la idea es que nadie peque. Pero tenemos la salida, que es nuestro Señor Jesucristo. Si alguno ha pecado, y esto es para los cristianos, esto no es para los inconversos, para los cristianos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el cristiano peca, hay una diferencia entre el pecado de un cristiano y el pecado de un inconverso. Cuando el cristiano peca, le da una tristeza que lo lleva al arrepentimiento, saber que infringió la norma de Dios, lo lleva al arrepentimiento, y ese arrepentimiento obviamente que da salvación, porque lo conlleva a pedir perdón ante el Padre. Pero el arrepentimiento que
que le suceda al inconverso no es arrepentimiento, es un simple remordimiento, es simplemente un sentimiento de malestar por haber hecho algo malo, pero que no hace nada por solventarlo o por salir de ese mal hecho que hizo, ese sentimiento malo que hizo realmente. En 2 Corintios 7:10, aquí nos lo define la palabra y es más explícita la palabra de Dios que las palabras que yo puedo utilizar para definir ese sentimiento que siente el cristiano y que siente el inconverso. Nos dice en 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo, ¿qué produce? Simplemente produce remordimiento. Es remordimiento, sí, lo hice, me causa congoja lo que hice, pero no hace nada, no le pide perdón a Dios, ni mucho menos a la persona que ofendió. Eso no causa salvación, sino que causa muerte, lo lleva a la muerte. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando nosotros conocemos el verdadero evangelio de Cristo, podemos identificar los falsos evangelios. El falso evangelio se caracteriza principalmente porque se dice que la salvación es por fe y por obra. Si tienes fe y haces buenas obras, eres salvo. Pero si además tienes fe y no haces buenas obras, no eres salvo. Eso se conoce como la justificación por fe y por obra. La Biblia nos las muestra claramente y que tenemos que tener apercibido que la salvación solamente es por fe. No importa la obra que usted haga. La salvación siempre será por fe. Obviamente que si usted es salvo, usted hace buenas obras conforme a la palabra de Dios. En Hechos 15, verso 1 nos dice, y algunos venían de Judea enseñando a los hermanos que si no te circuncidáis el rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, le agregaban a la salvación obras. Y vemos en la actualidad que existen doctrinas que le agregan a la salvación obras. Obras como cuáles, los sacramentos. Si no cumples los sacramentos de Dios, no eres salvo. Tenemos que estar apercibidos, hermano. La salvación solamente es por fe, no por obra. Obviamente que si usted hace obras malas, pues está identificando que usted no es salvo. Otros dicen que también a la salvación tienes que agregarle obras de caridad. Obviamente que si usted es salvo, usted tiene el corazón en su corazón ha sido restaurado por la palabra de Dios, usted hace obras de caridad, pero no hace obras de caridad para ser salvo, sino porque es salvo. Si tú ves a tu hermano pasando por necesidad y tú tienes cómo solventarlo, cómo ayudarlo, cómo va a pasar por alto no ayudar al hermano, haces obra de caridad, pero no para ser salvo, sino porque eres salvo. Ya Dios te restauró y tú compartes el dolor que la persona esté pasando por ese momento de aflicción por el que se encuentra. Hay otra doctrina que se ha metido mucho en la iglesia. Bueno, hubo una doctrina que se metió en la iglesia que pervertía mucho el evangelio, que decía que la gloria de Dios, que si tú tenías la gracia de Dios, eso te daba lugar a no cumplir los mandamientos morales de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios se convertía en libertinaje. ¿Sí? Esa doctrina se conoce como el antinomismo. Y eso existió, una doctrina de una iglesia que se llamaba Creciendo en Gracia. ¿Se acuerdan de ella? Creciendo en gracia, no importa, lo que tú hagas con tu cuerpo no importa, porque el que peca es el cuerpo, pero el alma ya es salva. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Amén. Entonces esto distorsiona la gracia divina en favor de un comportamiento pecaminoso. Nosotros, si somos salvos, hacemos obras que demuestren que somos salvos. Entonces no es que, porque ya yo soy salvo, ya yo tengo el conocimiento de la verdad, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. No, Señor, al contrario, yo someto mi cuerpo en servidumbre, como decía el apóstol Pablo, ¿ven? Porque nosotros, a pesar de que somos cristianos, entonces nos vienen ideas, vuelvo y repito, se vienen ideas pecaminosas. Tenemos que dominarlo con la obediencia a la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, no solamente con nuestra fuerza, porque con nuestra fuerza no podemos dominar el pecado. Dominar el pecado con nuestra fuerza es como apagar fuego con gasolina. Nunca podremos dominar. O sea, yo no voy a mirar a esa muchacha porque me gusta, no voy a mirar, eso no voy a poder nunca, mientras que si le pido al Espíritu Santo que me ayude con ese comportamiento pecaminoso, ese deseo pecaminoso, téngalo por seguro que el Señor nos va a ayudar. De una u otra forma nos ayuda, pero siempre nos ayuda. Entonces, con nuestra fuerza no podemos dominar el pecado, sino con la ayuda del poderoso Espíritu Santo en nuestra vida. Dominamos nuestra carne. Entonces, esa doctrina pervierte la gracia de Dios y la convierte en libertinaje. Elimina la ley moral de Dios. O sea que si usted es salvo, usted no tiene por qué cumplir la ley moral de Dios.
Se pasa por alto los mandamientos de la ley. Entonces es una doctrina herética, está condenada hace rato y afortunadamente esa doctrina creciendo, salvo siempre salvo, extrema, porque hay otros salvos siempre, el salvo siempre salvo, hay muchas variedades. El salvo siempre salvo extremo, que es ese que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras porque tu alma es la que salva. Ese es un salvo siempre salvo extremo. Hay otro salvo siempre salvo simple. ¿En qué consiste? En que tú no tienes que cumplir la ley sacrificial de Dios, pero la ley moral sí. Salvo siempre salvo. O sea, que tú eres salvo, tu salvación no la vas a perder. Porque la salvación depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso pertenece a la doctrina reformada que, bueno, tiene bastante fundamento bíblico y no invita a las personas a que hagan con su cuerpo con lo que quieran, como decía el calvinismo extremo, por así decirlo, o el antinomismo que se conocía. En Judas 4 ya la palabra de Dios nos lo había mostrado. En Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes han sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es otra clase de doctrina herética. Pero cuando nosotros conocemos el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, no necesitamos estudiar los falsos evangelios. Por lo menos un falso evangelio dice que Cristo no vino como hombre. Otros dicen que la naturaleza divina de Cristo dominaba la naturaleza carnal. Falso, las dos naturalezas estaban vivas en Cristo. Entonces, si nosotros sabemos que Cristo vino en carne y vino como Dios, podemos identificar un evangelio falso. Aquel que diga que Cristo solamente vino divinamente y por eso no pecó, que su naturaleza divina dominaba sobre la naturaleza carnal. Podemos identificarlo. Entonces, los invito a que estudien la verdadera doctrina cristiana. Cuando nosotros investigamos sobre la verdadera doctrina cristiana, el verdadero evangelio de Cristo, cuando nos viene un falso evangelio, lo identificamos inmediatamente. Es como cuando estamos estudiando los billetes. Usted, para saber que un billete es falso, tiene que estudiar el billete verdadero. Cuando usted estudia el billete verdadero, cualquier billete falso que le trate de meter, usted lo saca enseguida. Por la curvita, por la manzanita, por la hojita, por lo que le falta esto, el colorcito este, porque usted conoce el billete verdadero. Entonces, si nosotros conocemos el verdadero evangelio, por eso es bueno estudiar la palabra de Dios, para que identifiquemos quién es Cristo, a quién estamos siguiendo. Entonces, cuando nosotros conocemos el verdadero Cristo, podemos identificar el falso evangelio. Y podemos asegurar una verdadera relación con Dios. Porque para tener una verdadera relación con Dios, tenemos que identificar cuál es el camino que tenemos nosotros para llegar a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él vino en carne, o sea, vino como hombre, pero también vino como Dios. Las dos naturalezas estaban en Él, tanto la naturaleza carnal como la naturaleza divina. Por eso Él se identifica con nuestras pasiones, Él sabe cuál es el sufrimiento que nosotros podemos tener. Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestras pasiones, porque Él estuvo en carne y todavía está en carne, sigue manteniéndose. Él subió, ascendió a los cielos en carne, se encuentra en los cielos también en carne, y es divino, tiene las dos naturalezas, nunca las ha perdido. Entonces, hay que reconocer, primero que todo, para tener una buena relación con Dios, conocer la naturaleza de Cristo. También tenemos que conocer la naturaleza de Dios. Y obviamente Cristo es Dios. Y si Dios es espíritu, ¿cómo hacemos nosotros para conocer a Dios? A Dios no lo podemos conocer por medio de los sentidos, por nuestra manera de pensar, o como conocemos a las personas, ¿verdad? Porque Él no tiene cuerpo físico. Solamente Cristo tuvo cuerpo físico y Él nos lo revela la palabra de Dios. Entonces, para conocer a Dios tenemos que conocerlo a través de la palabra de Dios, porque toda la escritura de Génesis, Apocalipsis, habla de Dios. Hay muchas personas que hablan de Dios y creen conocer a Dios, pero lo creen a su manera. Dice, yo no creo que un Dios bueno, amoroso, pueda matar a una persona. Ah, ¿no te parece? ¿Y quién ordenó, quién abrió la tierra para que se tragara la rebelión de Coré? ¿Quién mató a los niños cuando no dejaban salir el pueblo de Israel? Bueno, hay muchas figuras en que muestra que Dios ha mostrado su rabia, ha mostrado su ira, porque Dios hace ira. Entonces, muchas veces tratamos de conocer, o hay personas que tratan de conocer a Dios sin fundamento bíblico. A Dios hay que conocerlo con la palabra de Dios. Imagínense ustedes que Dios se ha dado a conocer a través de su palabra, pero hay muchas cosas de Dios que nosotros no conocemos, que no están en su palabra siquiera. Imagínense ustedes, ¿podremos conocer? ¿Nuestra mente sería capaz de tener una idea clara de quién es Dios? Creo que no.
por mucha palabra de Dios que nosotros estudiamos, no, porque hay muchas cosas de Dios que no están reveladas en la palabra de Dios. Lo que Dios se dio a conocer a través de su palabra, nos lo dio a nosotros, pero Él se ha reservado muchas cosas. Así que saber cómo es Dios o cómo actúa Dios es muy difícil. Nuestra mente es muy finita para conocer a Dios. Podemos conocer lo que Él se ha dado a conocer a través de su palabra. Y lo que nosotros conocemos a través de su palabra tenemos que decir amén. Porque todo lo que la palabra de Dios dice ha demostrado a través de la historia y nos revela el Espíritu Santo en nuestro corazón que es verdad. Entonces, tenemos que siempre buscar el fundamento bíblico, salir de las tradiciones para no caer en herejías, porque hay muchas herejías cristianas en las cuales nosotros tenemos que estar apercibidos. Porque hay muchas enseñanzas que tienen aparente sabiduría, eso lo llama la Biblia huecas sutilezas. Usted las oye hablando y verdad, tiene razón. La primera vez que yo oí hablar de lo creciendo en gracia, yo dije, uy, chévere, ¿verdad? Que yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. Como que llama la atención, ¿verdad? Cualquiera le llama la atención. Sí, yo puedo ser hijo de Dios y hacer lo que yo quiera. Pero bueno, tienen aparente sabiduría. Y otros tienen sabiduría humana, mucha filosofía. ¿Ves? Tenemos que estar apercibidos. Hay personas que saben que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le devuelven el favor a Dios. Creen un Dios a su imagen y semejanza. A mí me parece que Dios es esto, que Dios es aquello, que Dios es esto otro. Dios permite tales cosas y Dios no permite tales cosas sin fundamento bíblico. Por eso es que es necesario estudiar la palabra de Dios. Por eso Colosenses 2:8, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos que estar apercibidos, hermanos, porque las falsas doctrinas llegan. Las falsas doctrinas que nos tratan de apartar del verdadero evangelio existen y existen en la actualidad. No son cosas históricas. Cualquier doctrina que niegue la deidad de Cristo, la rechazamos inmediatamente. Porque si Cristo no es Dios, de simple lógica, si Cristo no es Dios, ¿cómo podemos obtener la salvación si Cristo no es Dios? Si el que murió en la cruz del Calvario no es Dios, no tiene naturaleza divina, ¿cómo puede pagar por el pecado de toda la humanidad? Entonces, cualquier doctrina que me venga a mí con que Cristo no es Dios, tengo que rechazarla inmediatamente de plano, de isofacto. O que diga que el Espíritu Santo es simplemente un poder, una energía, una manifestación de Dios. No, el Espíritu Santo es Dios, es una persona, tercera persona de la Trinidad, así como Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Entonces tenemos que estar apercibidos de todas esas doctrinas. Eso es importante, hermano, para que identifiquemos el verdadero evangelio de Cristo, y está en juego nuestra salvación. No es nada, no es juego de niños, ni mucho menos. Tenemos que estar apercibidos de todas estas cosas. Otra cosa importante de conocer a Dios verdadero, que Dios no tiene limitaciones. No tiene ni limitaciones físicas ni temporales. Físicas, ¿en qué sentido? Que Él no se cansa. Podemos pedirle a cualquier hora, hablar con Él a cualquier hora, a la hora que nos plazca, y Él siempre está atento a nuestras oraciones. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. ¿En qué momento? A las 3 de la mañana, a cualquier hora, a la hora que te ocurra. ¿Cómo debo orar a Dios? De rodillas, sentado, acostado, como usted quiera. Puede orarle a nuestro Padre Celestial, que siempre lo escuchará a través de nuestro verdadero intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo. Siempre está dispuesto a ayudarnos en nuestras dificultades y nuestras debilidades. Algo importante de Dios, que Dios no necesita de nosotros. No necesita nada. Él no necesita nuestro dinero. Él no necesita nada que tengamos que hacer para que Dios nos ayude, para que Dios nos sane o nos ayude en determinado momento. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Si Dios no necesita nada de nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros para que Dios nos ayude? Nada. Simplemente creer en su Hijo Jesucristo, que fue el Redentor, el único camino que Él determinó que podíamos llegar para llegar ante Él. Y que solamente nos convertimos a través de la locura de la predicación, porque es la única forma de llegar a nuestro Padre Celestial, que nunca se cansa. Otra cosa que tenemos que tener pendiente, de que no tiene limitaciones físicas, que todo es de Él. No es que yo le di tanto al Señor, que yo puse a disposición mi casa para que se predicara la palabra de Dios. No, todo es de Él. Que mi carro lo voy a poner a disposición. ¿Cuál carro? El carro también es de Él. Todo es de Él. Que Él ha permitido que nosotros seamos mayordomos y administradores de algunos bienes, porque al final, sin nada vinimos y sin nada nos vamos.
Somos administradores. Dios nos ha dado cosas para que las administremos y las administremos bien. Nos vamos a rendir cuentas después al Señor. Otra cosa importante es que no podemos pedirle cuentas a Dios. Ah, Señor, es que yo evangelicé en tal parte, ahora tú me tienes que sanar. No podemos pedirle cuentas. De ninguna forma. Ni exigirle nada. Bueno, que es casi similar a pedirle cuentas como exigirle algo, ¿verdad? No podemos exigirle nada. Job lo reconoció y cuando Job reconoció esto, fue fundamental en su restauración. En Job 41:11 nos dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Le dice Dios a Job. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, le dice Dios a Job. Una gran verdad que tenemos que tener presente. Todo es de Él, todo es de Él. Y el apóstol Pablo también lo confirmó en Romanos 11:35. Dice, ¿o quién le dio primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Todo es Él. Nosotros somos los simples administradores y tenemos que ser buenos administradores. Pues si somos malos administradores, el Señor nos llama a cuenta o nos quita lo que tenemos. Así de sencillo. Todo es para su gloria. Inclusive nosotros cuando nos convertimos a Dios, es para su gloria, no para nuestra gloria. Cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho a través del trabajo de nosotros, es para la gloria de Él, no para la gloria nuestra. Gloria a Dios, den un aplauso, Señor, dáselo fuerte, Señor. La naturaleza de Dios es difícil de entender, muy difícil. Nadie puede saber o entender a ciencia clara cómo es Dios, cuál es su naturaleza. Se requiere, pero sí es importante que nosotros tengamos una confesión de fe, hermano. Eso es importante, que leamos la confesión de fe de los apóstoles, ¿verdad? Creer en un Cristo, creer en el Espíritu Santo, en la Trinidad. Tenemos que tener esa confesión de fe clara en nuestra mente para que no nos dejemos embaucar por la falsa doctrina. Se requiere una confesión de fe pública, que nosotros lo repitamos, que nosotros estemos conscientes y todo con base en la palabra de Dios. Siempre rechazar cualquier cosa que se aparte de la palabra de Dios. Ahí sí, lo que se aparte de la palabra de Dios, eso no es conmigo. Para eso existió el primer concilio de Nicea, cuando se estableció que Dios son tres, o se estableció la Trinidad, para confirmar nuestra fe, para reafirmar en qué creíamos cada uno de nosotros, que Dios es uno en tres personas. No es que, como salió una doctrina que se llama la teoría modalista, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es el mismo en tres versiones diferentes. Es como el agua. El agua se presenta en hielo, dicen ellos, no estoy diciéndolo yo. Que el agua se presenta en hielo, se presenta en vapor y se presenta en líquida. Entonces, tres formas, pero es la misma agua. Entonces ellos dicen que el Padre es el mismo Dios, el Hijo es el mismo Dios, se está presentando, el Padre se presentaba en el Antiguo Testamento, Dios se presentaba en el Antiguo Testamento como el Padre, en el Nuevo Testamento como el Hijo, y después del Pentecostés se presenta como el Espíritu Santo. Eso se llama la doctrina modalista. Nada, son tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Gloria a Dios. Entonces tenemos que estar apercibidos de esas cosas. Rechazar la doctrina modalista en cualquier forma que se nos trate de presentar. Y también hay otra doctrina, confesiones antitrinitarias como las unicitaristas, ¿verdad? Tenemos que estar apercibidos. Eso es bueno recalcarlo siempre en todas las prédicas. Nosotros lo recalcamos aquí para que estemos apercibidos de la doctrina que tergiversa la palabra de Dios. Los unicitaristas que no reconocen la Trinidad. Y también está otra que es el unitarismo, que solamente Dios es el Padre. El Hijo es simplemente un ser creado con buenos dones, admirable, todas las cosas, pero que no es Dios. Y que el Espíritu Santo, ya sabemos, como que dicen ellos, que es el poder de Dios, pero que no es Dios. Eso es doctrina arriana, o arrianismo, como se conoce. Está percibido con esa doctrina. La salvación, algo claro que tenemos que tener en cuenta, que la salvación solo proviene de Cristo. Esto es un recordatorio para nosotros los cristianos que tenemos que estar pendientes para no dejarnos embaucar con la falsa doctrina. La salvación solamente proviene de Cristo, por eso decidimos seguirlo. Decidimos seguir a Cristo porque Él es el que nos da la salvación, Él es el camino, el único, no hay otro. El único camino para llegar al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 2:11 nos dice que os ha nacido hoy en esta ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Y por qué le llamamos Señor? ¿Por qué le decimos a la persona, acepta a Cristo como Señor y Salvador? ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso? Eso es una muletilla que siempre usamos, que no es mala, es buena. Señor porque lo obedecemos.
¿Sí? Lo obedecemos. Y Salvador porque reconocemos nuestra condición pecaminosa. Vea, el día que nosotros no reconozcamos nuestra condición pecaminosa, estamos perdidos. El apóstol Pablo lo dijo, era, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Lo dijo el apóstol siendo apóstol. Siempre tenemos que reconocer nuestra condición pecadora. Y perdonen la comparación, puede ser una comparación que parece salida de los cabellos, pero sería bueno traer la colación. Es como la persona que salió del alcoholismo. Esa persona siempre será alcohólica. Que deja de tomar 10, 15 años, 20 años, siempre será alcohólica. El día que toma un trago, se toma lo que dejó de tomarse en los 15 años atrás. Así que nosotros estamos apercibidos que somos pecadores y que si volvemos a hacer lo que hacíamos antes, nos hundimos nuevamente. De ahí de donde nos sacó Cristo, de ahí es que vamos a ser tentados. Cada uno de nosotros tiene una debilidad. Es diferente la del uno, la del otro. Cada uno tiene su propia debilidad. Cada uno sabe cuál es su debilidad. Tienes que estar apercibido. Por ahí van a atacarte. Por ahí nos atacan. No te van a atacar, nos atacan constantemente. Tenemos que estar apercibidos. Parece que la Biblia nos dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Él conoce nuestras debilidades. Y siempre tratar de buscar la forma, la oportunidad. El momento en que estamos solos, el momento en que estamos de pronto estamos pasando por un mal problema o un problema con pareja de pelea, de cosas, ahí aprovecha la oportunidad para mandar sus garras. Gracias por su colaboración. Entonces, la relación con Dios la comenzamos cuando lo buscamos a Él. Y tenemos que buscarlo en todo momento. Con muchos años que tengamos el cristianismo, siempre tenemos que estar apercibidos, que tenemos que buscarlo, que no podemos solucionar ningún problema si no es con la ayuda de Él. Cualquier clase de problema que le estemos pasando, siempre buscar su ayuda. Es peligroso tomar decisiones a nuestra manera, con nuestra sapiencia, con nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría es carnal. En otras palabras, nosotros solamente hacemos cosas buenas cuando hacemos las cosas obedeciendo la palabra de Dios. Cuando lo hacemos de otra manera, nos equivocamos. Ténganlo por seguro, nos equivocamos. Solamente obedeciendo la palabra de Dios podemos ser salvos. Podemos caer en la trampa de la concupiscencia de los falsos maestros, apercibidos. Siempre es bueno entender esto, que la fábula, la falsa enseñanza, las huecas sutilezas van a estar a la merced tratando de engañarnos. Son enemigos de Cristo. Y lo importante también es que muchas prédicas, muchas enseñanzas van detrás de ganancias deshonestas, sacarle dinero a las ovejas. En vez de alimentarlas, van a trasquilarlas. La palabra de Dios no se vende. Dios no le va a hacer un milagro a usted porque más ofrende, porque más diezme. Los milagros de Dios no dependen de eso. Los milagros de Dios dependen de su propósito. Y el propósito de Dios es la salvación del alma. Hay personas que no ven un milagro de Dios en una enfermedad. Dios me ha enseñado a ver su mano en una enfermedad. A ver milagros en una enfermedad, no en una sanidad. Entonces, Dios actúa como Él quiere. Dios no le podemos matar. Ahora, yo no puedo sacar doctrina y decir que Dios actúa en medio de la calamidad siempre. No, Dios actúa como Él quiere. Él es Dios, Él es soberano. Yo no puedo decir cómo actúa Dios. Yo lo único que le digo es que Dios actúa como Él quiere. Porque para eso es Dios. Él es soberano. Él es nuestro creador. ¿Cómo podemos nosotros exigirle a Dios que Él tiene que hacer algo si nosotros somos la vasija creada de su arcilla que Él la hizo a su manera, de acuerdo a su propósito? ¿Podrá la vasija decirle por qué me creaste así? ¿O por qué me hiciste así? ¿O por qué no me pusiste a un pocillo? ¿Por qué no me pusiste otra oreja más? No. Tenemos que someternos siempre a su palabra. Entonces, la única verdadera relación con Dios la tenemos a través de Cristo, y a Cristo solamente lo conocemos a través de la Escritura, no hay otra forma. Por eso es loable la labor que hacen aquí, que es repartiendo esos Nuevos Testamentos, los Gedeones internacionales, porque la palabra de Dios es la semilla que transforma, es lo único que transforma a las personas, es la palabra de Dios. Nosotros podemos adornarla, podemos poner luces a una iglesia, podemos hacer todo, pero lo que transforma es la palabra, no más nada. Podemos adornarla por nada, podemos utilizar un léxico muy bonito, pero no, lo que convence es la palabra de Dios al final y al cabo. Usted puede estudiar mucho de elocuencia, muchas cosas, pero lo que transforma es la palabra. Entonces, lo importante es eso, que solamente podemos conocer a Cristo a través de su palabra, y podemos hablar con Él cuando nosotros querramos, a través de la oración. La oración es la única forma de hablar con Dios, y es importante que oremos.
No solamente que estudiemos la palabra, sino que oremos. Es una forma de fomentar nuestra dependencia de Él. No creer que nos la sabemos todas. Debemos buscar su sabiduría en todo momento. Porque la fe es eso, conseguir la sabiduría a través de la palabra de Dios. Y entender que el propósito de la fe es la salvación del alma, no es conseguir milagros. Muchas veces le dicen, tú no consigues el milagro que quieres porque no tienes fe. Falso. La fe no es para conseguir milagros. La fe, el objetivo de la fe es la salvación del alma. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No me crean nada de lo que yo dije, si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Sean como los de Berea. Los de Berea, el apóstol Pablo decía una cosa y decía, mira, no, sí es verdad. Seamos bereanos, en todo momento seamos bereanos. Todo lo que se diga, lo que se predique, comparémoslo con la palabra de Dios. Bueno, ya para terminar, podríamos decir entonces que el Evangelio de Cristo es la buena noticia de Dios que nos ha dado, de que a través de la palabra de Dios podemos tener la salvación. Pero que cuando nosotros conocemos la buena noticia, conocemos que estamos involucrados en una mala noticia, que estábamos condenados. Pero solamente sabemos que estamos condenados cuando conocemos las buenas nuevas de salvación, que estábamos condenados. Nos revela esa mala noticia, pero también nos revela que nuestros pecados ocasionan tristeza que es para salvación. Al verdadero creyente, cuando peca, le da una tristeza que necesita recurrir a la fuente inagotable de perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también nos revela que existen falsos evangelios que distorsionan la verdad de su palabra. Entonces, hermanos, para concluir, nunca dejen de leer la palabra de Dios. Estudien en todo momento. Acuérdense que las predicaciones simplemente son como unos paliativos, unos incentivos para que estudiemos y que profundicemos más en la palabra de Dios. Unos abrebocas, pero que el verdadero alimento está en la Biblia. Nunca dejemos de estudiar la palabra de Dios para que tengamos una verdadera relación con Dios y podamos aprender de su palabra. Amén.